en las eliminatorias, para mí Brasil es un mortal más. O sea, no está perdiendo esa mística. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marlos Sports. Vamos a empezar de una vez con tema de fútbol, las eliminatorias CONMEBOL. Pero creo que, ¿qué más podemos decir, no? Con este inicio yo creo que mucha gente lo duda y yo no entiendo por qué lo dudan. Estas son las mejores eliminatorias del mundo. O sea, no hay eliminatorias que tengan esta cantidad de drama, partidos tan parejos como los hay acá. Uno ve, por ejemplo, estaba viendo hace poquito el partido de Francia que volvió 14-15-0 a Gibraltar. Eso no se ve acá. O sea, aquí es donde se ve de verdad un fútbol bastante fuerte y bastante parejo. Y bueno, vamos a empezar de una vez con el análisis porque obviamente nos deja muchas cositas. Vamos a empezar primero con mi selección, con Venezuela, que empata sin goles contra Ecuador en Maturín. Pues para muchos, incluido para mí al inicio, se me hizo un resultado un poquito decepcionante porque creo que yo sí estaba esperando un mejor partido. Tengamos en cuenta que yo tenía mucha fe en que Venezuela iba a salir con mucho más mordiente al ataque. Venía envalentonada, obviamente, le empatas a Brasil en casa y después goleas a Chile. Tu siguiente partido también de local contra un Ecuador mermada, un Ecuador que estaba sin Ener Valencia, Pervis Estupiñán. En teoría eran todos los condimentos, los ingredientes para que la Vinotinto sacara adelante el resultado. Al final termina siendo un empate sin goles, que no es para nada un mal resultado, hay que decirlo. O sea, me parece que se jugó bastante bien. Fue un partido demasiado cerrado. Yo creo que ambos equipos se respetaron mucho. O sea, notabas que Venezuela le tenía respeto a Ecuador, y que tener en cuenta que Ecuador viene haciendo las cosas bastante bien, a pesar de que ahorita mismo con Félix Sánchez no se está viendo la mejor versión de Ecuador, más que todo en ataque. Me parece que la defensa de Ecuador es bastante férrea y era muy complicado llegarle. Venezuela le costó muchísimo crearle ocasiones a la defensa ecuatoriana, pero el tema era que Ecuador en ataque tampoco es que lograba proponer mucho. De hecho, las jugadas de Ecuador fueron jugadas totalmente aisladas. Entonces creo que por ambos lados hubo esa especie de respeto, por así decirlo, ya que ninguno se lanzaba desbocado al ataque por miedo a recibir un gol en la retaguardia. De hecho, la gran polémica, tengo que admitirlo, yo no entendí por qué se anuló el primer gol de Ecuador. O sea, creo que cantaron mano porque offside no había. O sea, dibujaron como 7 líneas en el momento de la revisión y en todas aparecía el jugador de Ecuador habilitado. Creo que era Caicedo. Según le termina pegando en esta zona de acá, pero yo estoy viendo que tiene la mano pegada al cuerpo. Entonces, yo la verdad no entendí cuál fue la razón para que anularan ese gol. Para mí era gol válido, fue una gran polémica. Pero al final del día notas muchísimo estos temas de que Venezuela le está costando de vez en cuando arrancar más concentrada al inicio de los partidos, al inicio de los tiempos. Es algo que está empezando a mejorar un poco, pero aún se le ve como en este inicio algunas costuras. Yo también creo que uno de los problemas que tuvo la Vinotinto y que ha venido evidenciando en los últimos años, y que ahorita mismo se está como tapando un poco con el planteo del Bocha Batista, porque es un equipo muchísimo más ordenado, que juega muy bien en bloque, por ende sabe romper muchas líneas en contraataques y hacer una excelente presión alta, que es donde logra conseguir también varias jugadas de ataque. Pero a este equipo le falta un mediocampista creativo. O sea, ves que tú ves Rincón, Yangel Herrera, Cristian Cáceres, El Brujo, son jugadores como box to box, de ese tipo de mediocampistas que suben y bajan y te corren mucho terreno, pero no hay ninguno que sea capaz de dar ese pase entre líneas, de que pueda haber un pase importante y crear una ocasión clara a partir de romper las líneas rivales. Eso es algo que le está faltando todavía a Venezuela. Hay una dependencia un poquito fuerte de Soteldo. Yo creo que Soteldo se está destapando, está en su mejor momento últimamente, y yo tengo fe en que Soteldo va a agarrar para Europa esta temporada después de que termine el Brasileirao con Santos. Pero en la Vinotinto se está viendo una dependencia sobre él. O sea, a menos que haya presión alta y se robe un balón o un contraataque, estás dependiendo de que Soteldo empiece a acumular rivales, empiece a gambetear, y pues muchas veces eso puede hacer que tu ataque se vuelva muy predecible. Entonces le falta todavía ese mediocampista que sea capaz de sortear líneas de pase y crear una jugada buena para que, por ejemplo, un Rondón o un Savarino, un Machís, el que sea, pueda aparecer en otras zonas para rematar. Para empezar, es que creo que este ha sido como el talón de Aquiles de la Vinotinto en los últimos años, porque por ejemplo, creo que nunca ha llegado a tener un mediocampista de ese perfil. Notabas que, por ejemplo, Bocha Batista le da ingreso a Rómulo Otero. Otero tampoco tiene esa función. Otero solo entra a patear de lejos y patear tiros libres, porque la verdad ya uno ni sabe qué viene haciendo Otero en clubes. Entonces ese es como el único valor que tiene Otero. Tú le quitas eso y la verdad es un jugador que no aporta demasiado al esquema de la Vinotinto.
Obviamente no todo es malo, o sea, Ecuador es uno de los rivales más duros de las eliminatorias, probablemente sea la cuarta, quinta mejor selección del continente, entonces es importante, ¿no? Lograr sumar un punto en casa evitando que te hagan goles, porque ese es otro. La defensa de Venezuela está siendo una de las mejores defensas del torneo, junto con Paraguay, junto con la de Argentina, solamente 2 goles recibidos en 4 fechas. O sea, eso está excelente. O sea, esto era algo que era un talón de Aquiles también de Venezuela, porque creo que estábamos empezando a mal acostumbrarnos a ver que cada vez que nos tocaba un rival medianamente fuerte, Venezuela era goleado sin piedad, y ahora estás viendo una Venezuela muchísimo más férrea, que es capaz de tener la posesión, de intentar mantener un poquito el ritmo del partido. Entonces es un buen empate, al final del día es un muy buen punto, o sea, no era algo que se viera con malos ojos. Al final, haciendo las matemáticas, era un empate que te permitía mantenerte en el top 4 de los puestos de clasificación. Obviamente después ocurrieron muchas sorpresas con las otras fechas, pero lo importante aquí para la Vinotinto es que no perdió, logró sumar y siguió dejando mantener el arco en cero, que es muy, muy, muy importante. Vamos a ver qué cambios vienen contra Perú. Yo sí creo que Venezuela tiene que ir a atacar y matar a Perú. Perú, que está herido, viene de perder en La Paz contra Bolivia por 2-0. Un Perú que la verdad está muerta, o sea, se ve demasiado pobre el juego de Perú. Creo que una selección a la que le está faltando mucho el juego. Si eso le sumas el tema de la altura, obviamente Bolivia tenía todas las de ganar. Entonces Perú tiene que irse a matar o morir en el juego contra Venezuela, porque Perú aparte va a estar de local. Esto puede hacer que Venezuela consiga muchísimos espacios para hacer daño en la contra, que se está destapando como una de las mejores armas de Venezuela también, aprovechando la verticalidad de un Soteldo, de un Machís, de un Samuel Sosa, que saben explotar muy bien los espacios, y un Yángel Herrera que últimamente está entendiendo cómo ocupar espacios importantes para aparecer en zonas importantes de definición. Entonces yo creo que el tema aquí era Ecuador. Ecuador era el rival más difícil, se le logró sacar el punto, y yo creo que Venezuela tiene que ir a matar a Perú, aprovechar que Perú es un rival herido, que está muy, muy deprimido, obviamente, porque creo que también se le juntó el calendario de la peor manera posible, ¿no? Te tocaron de entrada, tus primeros partidos de local fueron Argentina y Brasil. Entonces ya ahí de entrada te estás encontrando con un panorama bastante difícil. Vas y pierdes con Chile, creo que empatas con Paraguay, y en un partido bastante pobre en el que pudiste haber perdido por más. Y aparte te toca la altura de una vez con Bolivia, o sea, a Perú no la favoreció el calendario en este inicio. Venezuela tiene que aprovechar esto y tratar de sumarte a 3, porque creo que si vuelve a empatar, no es que esté mal, pero va a ser una fecha en la que se puede sentir que se pudo haber hecho muchísimo más. Hay que tener en cuenta que en este tipo de eliminatorias, que son tan cerradas, muchas veces los empates, a pesar de que te pueden mantener en una posición importante, cuando te empieza a pasar mucho, díganselo a Colombia, es donde empiezan a ocurrir problemas. Entonces creo que son muchas cositas aquí que podemos visualizar de la Vinotinto, muchas cosas positivas. O sea, no hay que tampoco ser tan fatalistas, tampoco hay que pensar que se perdieron 2 puntos contra Ecuador. O sea, hay que tener un poquito más de calma y de paciencia. Hay que recordar que hace poco no veíamos a la Vinotinto que no era capaz de mantener este tipo de resultados o demostrar algún criterio o buen nivel de juego, y esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces vamos a entrar ahora con Colombia, que fue una de las sorpresas de la jornada. Bueno, no sé si llamarlo sorpresa. Sí, es un resultado sorprendente a quien le ganó, pues Brasil. Victoria de Colombia por 2-1 en Barranquilla con doblete de Lucho Díaz. Miren, yo creo que Colombia fue muy inteligente. El planteamiento de Néstor Lorenzo fue bastante efectivo. Yo creo que tuvo ese mix de tener cuidado, porque al final del día es Brasil, que yo lo mantengo, para mí es la peor Brasil que he visto en mucho tiempo. Una Brasil mortal y terrenal, que la verdad no mete miedo. Brasil no mete miedo en estas eliminatorias. Me da la sensación de que con las convocatorias que ha estado llevando, es una selección que no voy a decir que es fácil de ganar, porque obviamente estaría mintiendo, pero tampoco es que sea una quimera, una tarea imposible. Entonces Colombia sabía que eso era posible, pero también tuvo el debido respeto a una selección probablemente una de las más grandes del continente junto con Argentina. Entonces creo que empezaron dormidos, eso sí, madrugados con el gol de Martinelli empezando. Vinicius, que le hizo un roto a Muñoz por esa banda los 20 minutos que estuvo antes de la lesión. Daniel Muñoz, la verdad es que queda tapado un poquito, porque pues Vinicius al final no pudo seguir jugando y después no fue atacado por esa banda, pero Daniel Muñoz lo viene haciendo muy mal, o sea, lo viene haciendo bastante mal, viene haciendo un complemento que no aporta. Yo creo que cuando llegue Cuadrado, yo pondría Cuadrado de lateral derecho y no me la jugaría, pero no sé qué está haciendo Muñoz ahí. Prefiero que pongan a Estefan Medina, que por lo menos es un lateral mucho más correcto para dar salida de balón. Entonces, obviamente te llega ese gol y creo que cualquier otra selección se cae.
que es normal, obviamente haces tu planteamiento, estás en casa contra la pentacampeona, que te meta un gol a los 3 minutos suele ser bastante desmoralizante. Yo creo que Colombia tuvo esa fortaleza mental de mantenerse en medio del partido y seguir jugando, eso es importantísimo. Tú veías que Colombia atacaba, no dejaba espacios, porque la verdad es que Brasil hizo muy poco en la contra, y aparte Colombia lograba crear muchas jugadas de la mano de Lucho Díaz, que esto es lo que yo espero de Lucho, que cree muchas ocasiones de peligro, pero que reciba más adelantado. Creo que lo que se venía viendo de Luis Díaz en Colombia, el hecho de por qué no estaba dando quizás el mejor rendimiento, era un tema de que también estaba recibiendo demasiado atrás. A veces lo veía casi como un doble lateral, recibiendo el balón en propio campo, y tenía que arrancar de ella, correr a ver quién tanto se quitaba para crear una ocasión. Obviamente llegaba muy cansado a últimas zonas de ataque, y se estaba volviendo un cambio recurrente por un tema de fatiga. En esta ocasión, Lucho Díaz estaba recibiendo en zonas de peligro, parecido a como le pasa en Liverpool, que recibe usualmente en los tercios de ataque, y hizo desastres con Emerson Royal, que es un lateral bastante limitado, normalito, y aprovechó e hizo lo que quiso. Obviamente, hay muchos temas acá que podemos mirar con Colombia. Como les mencionaba, se dio un golpe en la mesa, o sea, Colombia, creo que llevábamos tiempo esperando un partido así de Colombia, que de verdad diera ese golpe en la mesa y le sacara puntos o le ganara a un equipo importante, porque estábamos viendo que si de repente vas y le ganas a Perú, vas y le ganas a Venezuela, vas y sacas un buen juego contra Chile, es el momento de que te toque una Argentina o una Brasil y se iban para atrás. O sea, les venía pasando muy seguido, creo que eso venía siendo la gran debilidad de Colombia, ser protagonista en un partido importante, cosa que logró acá. Entonces, demasiadas cositas acá a destacar. Muy bien, esto es un punto de inflexión. Para mí, esto puede hacer que Colombia cambie muchísimo su mentalidad al momento de encarar los juegos. Obviamente siguen ocurriendo muchas cosas. Yo creo que a Colombia le sigue faltando mucho gol. O sea, aquí en esta vez fue Lucho Díaz con 2 cabezazos, aprovechando despistes graves de la saga brasileña, que te logra sacar el partido adelante. Pero, por ejemplo, tienes a Rafael Santos Borré, que es un fantasma. O sea, no la toca. O sea, yo creo que él y Mateo Uribe son jugadores que lo que les pasa es que pueden estar de verdad 30, 40 minutos sin tocar el balón. O sea, eso para mí es imperdonable. Más que todo con el caso de Uribe, que es un volante. O sea, no lo escuchas ni quitando balones, ni dando conducción, ni creando juegos. No lo escuchas haciendo nada. Parece que solo está corriendo. Entonces, ¿cuál es la función de Mateo Uribe en este equipo que todavía no lo sacan? Yo sigo pensando que el chico este Cardona, que jugó en el centro del campo de 5, lo hizo excelente. Creo que hicieron muy bien poniendo a Carrascal, que lo viene haciendo bastante bien. Lo han venido trayendo de a poco y está dando muchos resultados. James, para mí, miren que yo tenía muchas dudas con James y yo creo que sigue siendo indiscutible. O sea, no tiene la explosividad ni la velocidad de antes. Nunca había sido un jugador rápido, es verdad. Pero antes era mucho más movedizo. Ha perdido eso. También es un tema de la edad y las cuantas lesiones que ha tenido. Pero lo compensa con una creación de juego. O sea, el tipo la tiene clara, la agarra y sabe dónde cambiar el balón, sabe dónde pasarla, sabe cuáles son las zonas de peligro en las que más Colombia puede atacar y hacer daño. O sea, lo tiene todo James Rodríguez y lo sigue haciendo a un nivel muy alto. Yo creo que un ataque así con él, Lucho Díaz, John Arias, que no pudo estar en esta fecha, van a hacer de Colombia un ataque muy temible, pero tiene que arreglar el tema del delantero centro. Como les mencionaba, Borré desaparece mucho de los partidos. O sea, es un delantero que está siempre en el área buscándose, puede ayudarte mucho en el tema de la presión alta, pero es muy inconsistente. O sea, es alguien que de verdad, como les mencionaba, puede haber un tiempo entero en el que solo escuchaste al comentarista decir su nombre unas 3-4 veces. Aparte, otro tema mucho más grave acá es que Santos Borré no es un 9 clínico. O sea, no es alguien que solo tiene una y la manda a guardar. Es un tipo que necesita tener muchas ocasiones para meter goles. Entonces, claro, si no te quedan tantas, es muy difícil que metas goles. Si además tienes un porcentaje de efectividad tan bajo, creo que las opciones de Colombia se reducen mucho. De hecho, esto fue lo que sufrió en las eliminatorias pasadas, la falta alarmante de gol. Ver una Colombia que llegaba muchísimas veces a zona de campo contrario y no era capaz de definir. O sea, era, la verdad, la palabra es desesperante. Ver cómo Colombia perdonaba y perdonaba y perdonaba y no lograba sacar réditos de los equipos que le dejaban tantas concesiones. Entonces ese es un tema que Néstor Lorenzo va a tener que seguir trabajando. Vamos a ver si el Cucho Hernández juega en la siguiente fecha. Para mí es una alternativa buena y viene haciéndolo muy bien en la MLS. Quizás yo lo tengo más en un perfil de media punta, quizás no tan de delantero centro de referencia,
Pero viene una buena racha goleadora. Esto le viene a venir muy bien a Colombia, que de verdad necesita a alguien que te haga goles seguido, que sea bastante constante y a la vez sea mucho más efectivo. Creo que vamos a ver qué termina ocurriendo. Yo creo que Santos Borré va a tener que salir de la alineación. Y también pienso lo mismo de Uribe. Yo no sé a quién puedan poner ahí. Tienes que empezar a hacer un mejor scouting, ver qué otros volantes pueden ingresar en esa zona. Pero Mateus Uribe, la verdad, no está haciendo nada para justificar estar en la selección. Y menos de capitán, que ahorita mismo cuando James está entrando de titular es el capitán. Pero cuando no era Mateus Uribe. Y verlo tan desconectado de los partidos, la verdad es bastante alarmante. Me gustó muchas cosas de Colombia, a mí me gustó la defensa, o sea, siento que Colombia está mucho más segura atrás, o sea, Lucumí, Davinson Sánchez, son centrales muy físicos, muy rápidos, que no tienen mala salida de balón, o sea, son centrales bastante completos. Entonces yo siento que para el estilo de juego que propone Colombia, necesitas este tipo de jugadores atrás para poder resolver posibles contraataques, porque son tipos que van muy bien al cruce, van bastante rápido. Por ende suelen dejar siempre su posición muy protegida. Es muy raro que los pillen mal parados. Entonces, Colombia ha estado desarrollando muchísimas cosas. Y si nos metemos con Brasil, como les mencionaba, yo creo que Brasil no mete miedo. O sea, de verdad, está siendo una eliminatoria para el olvido de Brasil. Ahorita mismo, en las eliminatorias, para mí Brasil es un mortal más. O sea, no está perdiendo esa mística. O sea, creo que el verlo quinto en una eliminatoria con Conmebol, ¿es en serio? Verlo de quinto es algo que te choca muchísimo. Lo peor es que ves que hay un muy mal planteamiento de Fernando Diniz, que no logra llevar sus ideas del Flamengo a este equipo. Para empezar, creo que es una selección que en los últimos años ya estaba pasando con Tite. Estaba muy confiada, o sea, era una selección que confiaba mucho en el talento de sus estrellas para sacar los juegos adelante. El tema es que como no tenían una táctica de juego establecida, eso hacía que los partidos a veces de Brasil contra equipos importantes fueran partidos muy estáticos, muy estancados, porque veías una Brasil que le costaba muchísimo abrir el cerrojo. Entonces creo que muchas veces algunas de las formaciones que tenían, muchos de los jugadores eran tapados por los jugadores como Neymar, como Casemiro, como por ejemplo Vinicius, pero por ejemplo Richarlison no puede ser el 9 titular de la selección, o sea, un tipo que no es capaz ni de meter goles en el Tottenham y lo pones titular con la selección. O sea, Richarlison, que para mí es uno de los 9 más sobrevalorados del fútbol actual, no te da ese rendimiento, no es alguien que te dé seguridad para meter goles. Rodrigo Góez del Madrid, miren, yo lo había mencionado hace unos capítulos atrás. Yo creo que Rodrigo es un jugador que es un muy buena segunda guitarra, es un muy buen actor secundario. Pero cuando él es el que tiene que ser como la estrella, el que tiene que ser el alfa del equipo, falla. No tiene esa capacidad de manejar los partidos él solo. Se notó aquí, de hecho, contra Colombia, Rodrigo fue la verdad bastante intrascendente. Entonces, creo que Rodrigo no pareciera que vaya a dar ese paso adelante pronto, porque ya tuvo la oportunidad en el Madrid y la va a volver a tener de nuevo, porque el Madrid viene con una plaga de lesiones inmensa. Vamos a ver si Rodrigo aquí logra dar ese salto al frente que se le está esperando, pero lo viene haciendo bastante mal. Entonces yo la verdad no tengo mucha fe en él. Tú ves la alineación de Brasil, por ejemplo, los convocados, y empiezas a notar consistencias como, por ejemplo, Bruno Guimaraes, que no es malo, es un muy buen mediocampista que está en el Newcastle de Inglaterra, pero tampoco es un mediocampista top, no me parece alguien top, por ejemplo. Entonces te lesiona Casemiro, ¿y a quién pones? Porque tú ibas viendo, estuvo jugando André del Fluminense, campeón de la Libertadores, y se notó que le falta ese roce internacional para de verdad ser un 5 que tú puedas decir que te dé confianza. Ves la defensa, Emerson Royal, que no es ni titular en el Tottenham, que viene deambulando en varios equipos antes de llegar al club inglés y lo viene haciendo bastante mal. Los laterales es un tema muy débil. Creo que Alexandro era el que uno veía como el posible lateral titular y hace tiempo que Alexandro no está en su mejor nivel ni con la Juventus. Entonces tienes una defensa buena quizás con Marquinhos y Gabriel Magalhães, que Marquinhos es tu capitán, tu general, y Gabriel Magalhães es un central que necesita un jugador como Marquinhos o como Saliba en su momento en el Arsenal, un central que sea capaz de ordenar la defensa, porque Magalhães es muy desordenado. Obviamente tienes en la portería a Alisson y a Ederson. Yo creo que allí tú estás muy bien, pero empiezas a ver el ataque, por ejemplo, creo que era Pepi, Ricardo Pepi, uno que entró a jugar en un momento del partido, que creo que es del Porto. O sea, ¿quién es él? ¿Quién es él? O sea, tú ves esos cambios y tú dices, ¿quién coño está entrando? O sea, no le das la vuelta. O sea, ves, yo creo que Colombia aprovechó mucho esto, porque después Brasil, yo creo que alrededor del minuto 70 y algo,
La Brasil que estaba jugando era demasiado terrenal. O sea, creo que el único que daba la cara era Martinelli, que terminó agotadísimo. De hecho, fue el que metió el gol. Pero de resto le costaba muchísimo entrar en el juego. Entonces, yo creo que esta es la consecuencia de que Brasil haya estado sobrando las eliminatorias. Para mí, puede ser un punto de inflexión porque ¿qué va a hacer Brasil? O sea, mantiene a Fernando Diniz, que, ok, no es mal técnico, pero ya te estás encontrando con muchos malos resultados seguidos y obviamente dentro de Brasil hay un problema, porque obviamente la gente no está contenta con este rendimiento, porque obviamente uno espera ver a Brasil primera o segunda, ahí arriba ganando cómodo, y ves que viene de empatar en casa contra Venezuela, viene de perder contra Uruguay y acaba de perder con Colombia. O sea, 1.9 en los últimos 3 partidos es desastroso para una selección como Brasil. Hay muchas alarmas encendidas. Vamos a ver, porque yo dudo mucho que se mantenga Diniz y que Brasil simplemente espere pacientemente por Ancelotti. No me sorprendería que después de esta fecha haya algún cambio para la Copa América y dirija a otra persona. No me sorprendería para nada. Aparte, están saliendo otras noticias de que Ancelotti probablemente renueve con el Real Madrid, entonces ya eso te da una idea de que Brasil va a tener que buscar otras opciones. Para mí, bien hecho. O sea, eso te pasa cuando empiezas a cerrar las eliminatorias, no te las tomas en serio pensando que vas a pasar caminando y te encuentras con este tipo de partidos. Entonces yo creo que Brasil va a tener que espabilar mucho. Vamos a ver qué jugadores sacan, porque Vinicius, yo creo que, bueno, si lo vemos bien, yo creo que van a llegar todos sanos para la Copa América. Neymar es la única duda, pero me mantengo. Esta es una Brasil que no da miedo, o sea, es una Brasil terrenal, que la verdad muchos de los jugadores que está llevando son totalmente desconocidos para el público, un público general como un público casual. Entonces, ojo, porque para mí Brasil, si se mantiene en esta línea, sobrando los partidos, pensando que con las alineaciones suplentes va a ganar cómodo, va a seguir sufriendo muchísimo en estas eliminatorias. Aparte, otro de los puntos aquí fue Argentina, que pierde contra Uruguay, pierde en la Bombonera. La verdad es que la Bombonera no le trae mucha suerte a Argentina. Derrota contra Uruguay por 2-0, con goles de Araujo y de Darwin Núñez. Bueno, yo creo que del lado de Argentina, vamos a empezar por acá, no hay que saltar las alarmas. O sea, en algún momento esto iba a ocurrir, que Argentina perdiera un juego. Recordemos que la única derrota había sido la del Mundial contra Arabia Saudita en el primer juego. De resto habían estado en una racha sensacional, jugando espectacular, jugando cómodo. Entonces yo creo que era de esperar que en algún momento esto se acabara. Es normal. De hecho, Uruguay jugó bastante bien. El loco Bielsa planteó un partido bastante serio. O sea, creo que está logrando encontrar con Uruguay ese balance entre mantener una defensa férrea, un bloque bastante potente, y a la vez aprovechando las virtudes de un Valverde, de un Facundo Pelistri y de un Darwin Núñez, que son unas balas atacando el espacio. Con Nico de la Cruz, que es un muy buen lanzador. Bentancur también se está sentando otra vez en la dinámica después de haberse perdido varios meses por lesión. Yo creo que Uruguay se está volviendo a reafirmar porque, por ejemplo, yo que veníamos escuchando mucho que Ecuador era la tercera potencia o la tercera fuerza actualmente en Conmebol. Para mí, visto lo visto, es Uruguay y no hay discusión. O sea, Ecuador ni se le acerca. O sea, yo estoy viendo, la verdad, un Ecuador que quiere y no puede, como que no termina de dar ese salto, ya sea por falta de valentía, por falta de recursos, pero Uruguay va sin miedo. Y eso que a mí me estaba pareciendo una selección muy irregular, pero está agarrando una regularidad, por ende que lo vuelve un rival demasiado peligroso. Y en los últimos 2 partidos vienes de ganarle a los top de la conferencia, del continente, Brasil y Argentina. Entonces, ojo con Uruguay, porque yo creo que puede dar derrotas que pueden dejar tocados a más de uno. Por ejemplo, una Vinotinto que se encuentra con este Uruguay debe tener mucho cuidado. Entonces, ojo con Uruguay. Argentina, pues les mencionaba que yo creo que lo único que saco de acá, porque yo mantengo que no hay que hacer un drama de nada. O sea, la defensa sigue estando bien, siguen teniendo un muy buen juego, el ataque es brutal. O sea, yo creo que lo que más me gustaba de Argentina era el hecho de que los partidos eran tan tranquilos, tan cómodos. O sea, tú de verdad no veías a Argentina sufrir. O sea, quizás sí, era engañoso porque tú no veías una Argentina ganando 6-0, pero tú veías el desarrollo de los partidos y parece que cuando pisan el acelerador, gol. Así de simple. O sea, de repente, bueno, Messi se animó, doblete. Bueno, Julián Álvarez tiene ganas, toma tu balón y puntero y sáquelo para adentro. Esa era la sensación que me estaba dando con Argentina. Entonces, para mí, yo creo que no hay que hacer mucho drama.
Lo único que yo sí menciono, y esto es algo que lo vi en el Liverpool, lo vengo avisando y lo vuelvo a ver acá, McAllister no es un 5. Yo no entiendo cuál es la fijación de poner a este señor como volante de contención. Él no es un volante de contención. Es un jugador mixto, box to box, que tiene mucho sacrificio y da una muy buena salida y puede dar buenos pases conectando con los delanteros. Pero él no es un 5 como tal, él no tiene esa función de Casemiro, Busquets, que va a cortar 80.000 ataques, no la tiene. De hecho, en el Liverpool tú notabas que era uno de esos jugadores que era regularmente amonestado por temas de timing, de que no llegaba a tiempo a las coberturas o a los duelos porque no es su posición. Entonces creo que Argentina, ok, lo usa junto con Enzo y con De Paul buscando un juego de posesión, pero con este Uruguay creo que lo que se notó fue eso, que De la Cruz siempre estaba muy libre para recibir y mandar balones a Darwin Núñez, que es un puñal. No es el delantero más preciso de todos, suele ser bastante irregular, pero el tipo tiene una velocidad envidiable, lo cual lo hace un arma peligrosísima en un contraataque. Entonces yo creo que Argentina se puede llevar esto. O sea, para mí, deja de inventar o pones a Enzo ahí, que creo que tiene más vocación de 5, o pone a Leandro Paredes, pero hay que parar un poquito, porque estoy viendo una fijación con que McAllister se vuelve un 5 y no es su posición, y yo creo que tanto Liverpool como Argentina en este caso lo están sufriendo. Creo que es el tema cuando intentas forzar demasiado ese tipo de posiciones en las que no te va, o sea, simplemente no. Esto me lleva al partido de la siguiente fecha, el más importante, Brasil-Argentina. Se va a jugar en Brasil, una Brasil herida, que es lo que yo creo que va a intentar salir a matar. Pero ¿qué es lo que pasa? Para mí, Argentina simplemente se va a poner seria, se va a poner los pantalones y va a decir, listo muchachos, se perdió el partido contra Uruguay, era un partido perdible, listo, vamos a poner las pilas. Para mí eso es lo que va a pasar con Argentina, yo sigo viéndolo muy tranquilo. Aparte, vamos a poner el hipotético caso de que sí, Brasil decide ir al ataque, ir a matar. ¿Qué tiene Brasil? O sea, si van a depender de que Rodrigo por fin se ponga la capa de superhéroe y meta los 3 goles o cree todas las jugadas, pues Brasil está jodida, está perdida. ¿Qué van a depender? Que Martinelli se la pase corriendo por toda la banda, de que Richarlison algún día mejore la puntería y meta goles. O sea, no, para mí yo creo que va a estar muy floja de Brasil. Ojo, porque veo a Argentina muy capaz de darle un cachetazo, pero durísimo, histórico a Brasil. Acá un muy buen correctivo que va a traer muchísimas consecuencias, porque creo que nadie, ni el más optimista o el más pesimista, se esperaba ver a Brasil en esta situación. O sea, creo que Argentina tiene una chance, aparte que es un clásico sudamericano, la rivalidad, la sangre que va a haber ahí. Yo creo que Argentina va a ir motivada y con todas las de ganar para destrozar a Brasil allá. Yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir. Eso es para mí mi predicción con el Argentina-Brasil. Yo creo que Venezuela le va a ganar a Perú. O sea, tiene todo también para ganarle. Tiene que aprovechar que Perú está herido y no pueden desaprovechar esta oportunidad. Y nada, vamos a esperar. Yo creo que Uruguay va a sacar también su resultado contra Paraguay. Vamos a ver. Yo la verdad le tengo muchas ganas de ver este partido. Bueno, Uruguay contra Paraguay no va. Olviden lo que acabo de decir ahí. Pero bueno, esos son temas aquí que tenemos que analizar. Y nada, muchachos, hasta aquí llega el capítulo del podcast. Era muy enfocado en las eliminatorias. Vamos a ver qué ocurre en esta jornada del martes, esperando que obviamente que la Vinotinto gane. Creo que es lo que más me importa, que gane la Vinotinto, que llegue a 11 puntos. Llegaría con esa victoria contra Perú si la logran hacer. Y quedamos súper cómodos. Recordemos que ya la próxima fecha eliminatoria es como en octubre de 2024. O sea, va a ser muchísimo más adelante, casi en un año. Ahora vendrán muchos amistosos de preparación y vendrá la Copa América. Entonces creo que vamos a ver muchísimas rotaciones, técnicos probando alineaciones nuevas. Vamos a ver qué termina haciendo Brasil, si se mantiene con Diniz esperando que Ancelotti renuncie al Madrid o no renueve y se venga a Brasil. Vamos a ver. Van a haber muchísimas incógnitas que se van a tener que despejar. Yo lo mantengo. Creo que estas eliminatorias nos están dejando claro que Argentina sigue siendo la más top, que esto solamente fue un tropiezo, que Brasil ya no es la potencia, o por lo menos está dejando de meter miedo y está siendo de las peores selecciones o de las selecciones más decepcionantes que han habido en estas eliminatorias, que Venezuela ya no es una cenicienta y que hay que tenerle miedo a Venezuela, ya sea de local o de visita, que selecciones como Chile, Perú, Paraguay no tienen alma, que Bolivia todavía tiene algunas cositas que decir. Vamos a ver cómo le va a Bolivia, ya que no va a estar Marcelo Moreno Martins. De hecho, este partido, el martes, es su último partido con la selección. Entonces vamos a ver cómo Bolivia tapa ese hueco goleador, porque Bolivia no le sobra talento. Entonces,
esto puede ser la oportunidad de que alguien de sangre nueva entre o que Bolivia se termine de enterrar en los últimos puestos de la clasificación. Y aparte, creo que este era el debate que más se estaba teniendo. ¿Quién era la tercera selección del continente? Es Uruguay, muchachos. Ya, es Uruguay. Basta de Ecuador. O sea, no ha mostrado tanto Ecuador. O sea, por ejemplo, muchos dicen que no, que arrancaron con 3 puntos menos, pues eso es problema de ellos. No es culpa de nadie. No es un equipo brillante en la ofensiva, es un equipo bastante irregular de vez en cuando. La defensa es muy férrea, pero no me deslumbra. O sea, una selección que a mí no me deslumbra en lo personal. Y Uruguay con el loco Bielsa está haciendo un proceso sensacional. Entonces, para mí sigue siendo Argentina, Brasil, Uruguay. Te pongo hasta Colombia por delante de Ecuador. Porque dentro de todo, Colombia es la única selección invicta que hay en estas Conmebol. Entonces, hay que también ponerle un poquito de respeto a Colombia. Y ya, muchachos, con esto aquí termino. Ya saben que pueden dejar su like y suscribirse si quieren ver muchísimo más de este contenido. No olviden también darle a la campanita para poder recibir todas las notificaciones. Dejo todos los links aquí abajo en la descripción para que me escuchen también por Spotify si desean escucharme por esas plataformas de podcast, y síganme en Instagram y en TikTok. Y nada, hasta acá llegamos. Vamos a ver qué termina pasando en las siguientes fechas y nos vemos en el próximo capítulo.